Congreso aprueba una ley de cambio climático cuestionada por el movimiento ecologista que la califica de insuficiente y negacionista. El pasado 13 de mayo se ratificó tras su paso por el Senado la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. La norma se ha querido presentar por parte del Gobierno como valiente y prometedora. Sin embargo, colectivos ecologistas advierten de su insuficiencia. Señalan que la reducción del 23% de las emisiones en 2030 está muy por debajo de los acuerdos del Consejo Europeo adoptados en la cumbre de diciembre de 2020. Entonces, el objetivo era el de reducir las emisiones en un 55%. Nos lo explica en detalle Joana Bregolat de Fridays for Future. Este mes se ha aprobado en el Congreso de los Diputados el borrador de ley de cambio climático. Esta ley pretendía ser un hito en la lucha contra la crisis ecológica y uno de los aspectos en los que el Gobierno se mostraba más ambicioso. Sin embargo, vuelve a ser un fiasco. Sin embargo, vemos que es una expresión más de negacionismo climático. La propuesta establece una reducción del 23% de aquí a 2030, menos de la mitad de lo que prevé la Unión Europea, y marca el objetivo de alcanzar un 70% en energía renovable sin tocar la propiedad de las plantas de producción. Las entidades ecologistas se han opuesto claramente al borrador. Ecologistas en Acción señala que los objetivos son absolutamente insuficientes y que deben acompañarse de medidas en sectores fundamentales para controlar las emisiones, como son transporte, industria y agricultura. Se pierde, una vez más, una oportunidad histórica para avanzar hacia una transición real, que exige compromisos mucho más ambiciosos en la reducción, y se evita también entrar en el debate central, que es que los medios de producción de un sector como el energético, que es clave, deben ser de titularidad pública, descentralizados y con mecanismos de gestión colectiva. Riders por Derecho denuncia las cesiones del Ministerio de Trabajo frente a la patronal sobre la llamada Ley Rider. El día 27 de mayo el Congreso votará la Ley Rider. Esta norma llega tras el acuerdo de la patronal con los sindicatos, comisiones obreras y UGT, pero no con el colectivo de Riders por Derecho, que ha tildado la ley como insuficiente. Explican que la propuesta del Ejecutivo no protege los trabajos, sino que sigue garantizando la subcontratación y la cesión ilegal de trabajadores. En este sentido, advierten del peligro de la uberización de la economía y de que no se penalice a las empresas defraudadoras. La ley obligará a contratar a los trabajadores y afecta a todas las empresas de reparto de comida a domicilio, pero no al resto que utiliza a falsos autónomos como motor de sus repartos. Se levanta la veda del despido colectivo. CaixaBank y BBVA ponen en la calle a 13.000 trabajadores. Las dos entidades bancarias prevén deshacerse de más de 13.000 sus procesos de fusión con otros bancos, aludiendo a costes laborales. Las protestas no se han hecho esperar, ya que los desorbitados sueldos de los 350 directivos de BBVA y los 825 de CaixaBank equivalen a lo que cobran todos los despedidos en el ERE. Los sindicatos ya han convocado desde hace semanas movilizaciones que empezaron el pasado 21 de mayo. Pere Aragonès investido nuevo presidente de Cataluña con los votos de Esquerra Republicana, Junts y la CUP. Han sido 3 meses de negociaciones en Cataluña, pero el pasado día 21 Pere Aragonès fue investido como presidente de Cataluña con los votos de Esquerra Republicana, Junts y la CUP. El republicano en su discurso de investidura prometió llegar a un referéndum de autodeterminación pactado como hizo Escocia en 2014. El Constitucional admite a trámite el recurso de Adelante Andalucía contra su expulsión por parte del Parlamento andaluz. El tribunal ha hallado indicios de vulneración del derecho fundamental de representación política de los 9 diputados de Adelante y llamará a las partes para valorar la medida cautelar de restituirles en sus escaños. Mientras, Teresa Rodríguez anunció el pasado 10 de mayo la refundación del partido con una asamblea constituyente que se celebrará el próximo 26 de junio. La presión popular empuja a Biden y a la Unión Europea a pedir la suspensión de las patentes de las vacunas para enfrentar la pandemia. Estados Unidos apoya así suspender temporalmente las patentes de las vacunas contra el coronavirus, aunque excluye al resto de medicamentos. La Unión Europea, gracias a la presión y una enmienda de la izquierda europea, se abre a la negociación. Ceden así tras varios meses bloqueando la demanda de más de un centenar de países que pedían la suspensión de los derechos de propiedad intelectual relacionados con la COVID. Organizaciones sociales y sanitarias piden celeridad para las negociaciones y que la suspensión incluya el resto de medicamentos COVID. Colombia, la huelga contra la reforma fiscal irrumpe en una movilización popular constituyente y contra la represión. El país atraviesa una grave crisis económica, social y sanitaria que tras años de políticas neoliberales se ha visto agravada por la COVID y la no implementación de los acuerdos de paz.
David Pinzón, director de la revista Hecatombe, nos cuenta cómo las protestas contra la reforma fiscal para beneficiar más a los ricos han derivado en movilizaciones masivas que inundan las calles desde el 28 de abril. En Colombia estamos ante un estallido social contra No Futuro, desencadenado por una reforma tributaria que presentó el gobierno nacional y que tuvo que retirar debido a la presión ciudadana. Esta reforma pretendía poner sobre los hombros de la clase media empobrecida, de la clase trabajadora, de sectores informales y desempleados, el peso del déficit fiscal y de una crisis económica. Esto en un contexto de pandemia en el que los índices de empobrecimiento social han crecido de una forma aguda y segundo, en un contexto general marcado por el conflicto armado que ha generado también altas cifras de victimización, de marginación y en una trama histórica de desigualdad social en donde también se ha ido configurando un estado sumamente excluyente caracterizado por el racismo estructural, la corrupción institucional, el machismo. Todo esto generó un caldo de cultivo que devino en la configuración de una serie de demandas que desbordan por completo un pliego de petición unificado. La respuesta ante este estallido social por parte del gobierno ha sido francamente un tratamiento de guerra que ha devenido en violencia policial homicida y sexual, por ejemplo, con alrededor de presuntamente 50 casos de asesinato y casos de abuso sexual y desaparición forzada. Pese a esto y pese también al posible uso de recursos paraestatales para intimidar la protesta social, la ciudadanía se sigue volcando a las calles. Cabe destacar el papel nefasto de la prensa corporativa al construir una narrativa según la cual la protesta social ha desencadenado la crisis antes que la crisis desencadenar la protesta social y también satanizando a quienes salen a protestar. En esto ha sido muy importante el papel de articulación entre la ciudadanía con los medios alternativos de comunicación para lograr romper el cerco mediático. En este momento las salidas no son tan claras, pero lo que sí es claro es que la ciudadanía se sigue movilizando para procurar que las cosas cambien y no sigan tal y como venían hasta el momento. La Constituyente de Chile da la victoria a la izquierda, las luchas, los movimientos y los pueblos originarios como el mapuche. El 15 y 16 de mayo, Chile eligió a los 155 miembros de la Convención Constitucional que tienen el encargo de redactar una nueva Carta Magna. Chile deja así atrás una constitución que data desde la dictadura de Pinochet. En las elecciones salieron ganadores los candidatos de las fuerzas de izquierdas independientes de las luchas y movimientos a los pueblos originarios como el mapuche, con 2/3 de los escaños, castigando a los partidos tradicionales chilenos. La derecha chilena no alcanza el tercio de la representación en la Convención Constitucional, por lo que se queda sin opciones de veto. Crisis migratoria. El gobierno español ejecuta miles de devoluciones en caliente y entrega 30 millones a Marruecos para controlar sus fronteras. La entrada a nado en apenas 2 días en Ceuta de 8.000 inmigrantes, al menos 1.500 de ellos menores, ha puesto en evidencia el incumplimiento de los mínimos requisitos humanitarios y legales para la protección de los derechos humanos. Esta crisis migratoria, que se ha cobrado la vida de 2 personas, viene provocada por la externalización del control de fronteras del Estado español a la dictadura marroquí, que intentaba utilizar este dispositivo de la Europa fortaleza como moneda de cambio para comprar el silencio del Ejecutivo español ante la ocupación del territorio saharaui. La respuesta del gobierno español, además de enviar al ejército en lugar de desplegar un dispositivo humanitario, ha sido ofrecer una inyección de 30 millones de euros a Marruecos para frenar la inmigración y ejecutar 7.000 devoluciones en caliente. Tras más de una semana de bombardeos de Israel sobre Gaza, Palestina resiste al colonialismo y al apartheid. Tras 11 días de bombardeos que se han saldado con 232 muertos palestinos, entre ellos 65 niños, Hamás e Israel llegaron a un acuerdo de alto el fuego. El enfrentamiento comenzaba el 10 de mayo en Jerusalén tras la protesta debido al desahucio de varias familias palestinas de sus casas y la respuesta a una marcha ultraderechista israelí. Horas después de comenzar el alto el fuego, Israel ha disparado balas de goma en la explanada de las mezquitas en medio de una protesta hiriendo a 15 palestinos.